días. Mi nombre es Andrea Heinz y voy a estar a cargo de este webinar. Bienvenidos a este webinar de Introducción a la Eficiencia Energética para Funcionarios Públicos. Es un gusto que estén acá conectados. Para arrancar, les voy a compartir cuál va a ser la agenda de hoy, que tenemos muchos temas y mucho contenido para compartir. Vamos a tener, en primer lugar, unas palabras de bienvenida por parte del Proyecto Mesoamérica, de la Secretaría Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, del Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, quien les habla por parte del Centro Climático de Copenhague, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Luego vamos a poner un poco en contexto esta colaboración que estamos comenzando con la actividad del día de hoy entre el Proyecto Mesoamérica y el Centro Climático de Copenhague. Vamos a desarrollar la actividad, vamos a intentar tener un espacio de preguntas dependiendo un poco el tiempo que nos quede, y si no quedarán abiertas para la próxima sesión, y luego comentarles cómo seguimos. Bueno, en primer lugar, entonces, le voy a dar la palabra a Roberto Salazar, director ejecutivo del Proyecto Mesoamérica. Adelante, Roberto. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana, tarde para algunos, mañana para otros. Es un placer saludar a todos los funcionarios públicos que nos acompañan, ¿verdad?, en esta jornada, como bien mencionaba Andrea, de toda la región mesoamericana y otros países. Asimismo, un especial saludo a los representantes del Centro Climático de Copenhague, que han hecho posible este webinar sobre eficiencia energética. Para el proyecto Mesoamérica, espacio que promueve iniciativas regionales de desarrollo, el sector de energía representa un campo estratégico debido a su carácter transversal en el impulso y desarrollo de otros sectores económicos, sociales y ambientales. Comentar que actualmente existen esfuerzos en el marco mesoamericano importantes a través de iniciativas como el Programa Mesoamericano para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, denominado PEMURE, mediante el cual los 10 países que constituimos este mecanismo trabajamos hacia una transformación energética y un uso racional y eficiente de la misma que responda a los desafíos contemporáneos. Hasta la fecha hemos alcanzado logros importantes, como es el intercambio de buenas prácticas y la creación de espacios de formación y capacitación, entre otros. Estos avances reflejan el compromiso y la colaboración de los 10 países que conforman el proyecto Mesoamérica, que, complementados con el valioso apoyo de socios estratégicos como hoy Copenhagen Climate Center, acercamiento que logramos gracias a la articulación de esfuerzos con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, hemos podido identificar actividades conjuntas que potencien el trabajo regional en eficiencia energética y sentar bases sólidas para futuras iniciativas y proyectos conjuntos. Hoy iniciamos nuestra primera actividad conjunta titulada Introducción a la Eficiencia Energética, diseñada para ofrecer una perspectiva amplia sobre la importancia del uso eficiente de la energía, sus oportunidades y desafíos. En esta sesión, funcionarios públicos, académicos, organizaciones no gubernamentales y representantes del sector podrán conocer más sobre lo que son la matriz energética, el cambio climático, el impacto de la eficiencia energética y las oportunidades de aplicación en los sectores público, privado y residencial. En el marco del proyecto Mesoamérica, este es solo el comienzo de una serie de actividades orientadas no solo a brindar conocimiento, sino a proveer herramientas valiosas para la formulación de políticas públicas e innovadoras propuestas que beneficien tanto a la población como al sector productivo de nuestros países. La participación masiva en este evento demuestra la relevancia de este tema y el reconocimiento que el Centro Climático de Copenhague tiene en el ámbito internacional. Les agradecemos su confianza y disposición para trabajar conjuntamente, lo cual ha hecho posible que en tan poco tiempo estemos no solo realizando este webinar, sino también preparando un programa de fortalecimiento de capacidades para tomadores de decisiones en eficiencia energética que iniciará en próximas semanas. Los 10 países que conformamos el proyecto Mesoamérica, junto con nuestros socios estratégicos, hemos comenzado con pasos firmes hacia una transformación energética integral. Este compromiso no solo representa un avance en nuestra
metas nacionales, sino que también es un reflejo de nuestra visión comunitaria de construir una región más sostenible, competitiva y resiliente ante los retos energéticos y climáticos actuales. La eficiencia energética en ese sentido no es únicamente una medida de ahorro económico o reducción de emisiones, sino un pilar fundamental para el desarrollo de una infraestructura moderna que permita una transición justa y sostenible hacia un futuro más verde. Al impulsar la eficiencia energética, estamos convencidos que creamos una base sólida para fomentar un desarrollo sostenible inclusivo, la innovación tecnológica y la seguridad energética en los países de Mesoamérica. Estas iniciativas tienden a potenciar el mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, reducir los costos de producción para nuestras industrias y promover prácticas más sostenibles que nos fortalezcan como región ante los desafíos globales. Por ello, avanzar en temas sobre eficiencia energética es esencial, no solo por los beneficios inmediatos que aporta, sino porque representa una oportunidad única para consolidar nuestra integración regional y proyectar a Mesoamérica como un referente de cooperación en sostenibilidad energética. Agradezco profundamente la participación de cada uno de ustedes en este evento, convencido de que sus aportes y el trabajo conjunto que hoy impulsamos generarán resultados tangibles y positivos para el futuro de nuestra región. Juntos estamos trazando un camino hacia una Mesoamérica más verde, competitiva y resiliente, una región inclusiva e innovadora capaz de aprovechar sustentablemente sus recursos para un futuro próspero y sostenible. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y le voy a dar la palabra entonces a José Antonio, del Banco Interamericano de Desarrollo. José Antonio. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Pues un gran gusto estar hoy con ustedes. Muy buenos días a todos y todas y muy buenas tardes a los que están en otro horario. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo es un gusto poder saludarles. Para nosotros esta actividad marca un hito importante porque el BID ha sido un socio natural en el tema energético de la región y nos congratula poder seguir acompañando los esfuerzos para promover la eficiencia energética en Mesoamérica. Desde hace algunos años, con la pandemia, comenzamos a apoyar al Programa Mesoamericano para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, el PEMURE. Primero, como no había la posibilidad de otra forma, con 3 cafés virtuales, luego 2 talleres virtuales y finalmente un taller presencial en Panamá, en donde se definieron 4 actividades prioritarias para poder avanzar en el PEMURE. La primera de ellas es el fortalecimiento de las capacidades para impulsar la eficiencia energética. Hoy es un claro ejemplo de que se está avanzando en ese tema con esta capacitación. Una segunda línea de acción fue el promover la eficiencia energética en el sector público. Una tercera línea fue el programa de eficiencia energética para el sector comercial, muy enfocado a pequeñas y medianas empresas. Y finalmente una cuarta línea de acción enfocada a los programas de eficiencia energética en el sector residencial, que como bien lo señaló don Roberto Carlos Salazar, es un tema fundamental para ayudar a reducir la pobreza energética. La eficiencia energética contribuye de manera muy significativa a ese propósito porque le da a las familias la posibilidad de tener mucho mayor asequibilidad a los servicios de la energía. Permítanme en este contexto compartir con ustedes que en el marco de la nueva estrategia institucional del BID, el BID Impact Plus, durante 2024 el banco ha desarrollado programas regionales para fortalecer acciones desde un enfoque coordinado, afrontando los retos que de manera regional enfrentan nuestra región. En este contexto, en Centroamérica se apoyan los esfuerzos en áreas de interés como productividad, integración económica, integración energética, no solamente en Centroamérica, sino también buscando incluir a Colombia y Panamá. Colombia y México, adaptación, resiliencia climática, desarrollo social y, por supuesto, eficiencia energética.
hace algunos meses, cuando exploramos la posibilidad de iniciar un diálogo tripartito, sabíamos que sería de interés del proyecto Mesoamérica, del Centro Climático de Copenhague, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprovechar el potencial de ambos mecanismos para consolidar una ruta de trabajo en materia de eficiencia energética. Por ello, reconocemos el esfuerzo de los últimos meses de ambas instituciones para iniciar con el fortalecimiento de capacidades que sin duda se dará la pauta para nuevas actividades a futuro en el marco del PMURE. Agradecemos, como siempre, la disposición y apertura del proyecto Mesoamérica y la gestión tan oportuna para apoyar el vínculo con la región y el seguimiento, lo cual se ve en el interés y asistencia de cada país hoy presentes en esta actividad de capacitación. En particular, nuestro agradecimiento a don Roberto Carlos Salazar, director ejecutivo del proyecto Mesoamérica, y también, por supuesto, a nuestro amigo, el gerente del eje económico, Eduardo Palucho. También quiero agradecer a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, al Centro Climático de Copenhague, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por atender nuestro llamado para trabajar de manera conjunta, facilitar contenidos de alta calidad y por estrechar lazos con Mesoamérica, porque sabemos que este es el inicio de una alianza que puede tener réditos importantes para la región. En particular, quiero agradecer a Andrea Haynes, Senior Advisor del centro, y de ahí debo enfatizar, y una de las especialistas más reconocidas en la región y a nivel internacional. Yo soy particularmente seguidor y discípulo de Andrea, de quien he aprendido mucho en estos temas de eficiencia energética. También agradecer a mi colega, que seguramente está conectada, Gabriela Pérez Estrada, por el seguimiento de todo este proceso de acompañamiento al PMURE y por las aportaciones a esta iniciativa. A cada uno de los participantes le deseamos una muy buena jornada de amplio enriquecimiento y aprendizaje colectivo. Muchas gracias, y cerrar la semana con un evento como este, quienes vivimos, disfrutamos y queremos impulsar la eficiencia energética, es un gran cierre de semana y un gran comienzo de una nueva alianza para el PMURE. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias José Antonio. Agradecerte en particular, José Antonio, el link que generaste hace unos poquitos meses cuando empezamos a conversar sobre cómo poder potenciar este diálogo y este fortalecimiento de capacidades en la región, y agradecerles a la Secretaría Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica por la confianza depositada en nuestro Centro Climático de Copenhague para desarrollar estas actividades. Así que, bueno, sin más, los invito a comenzar a dar continuidad a la actividad. Voy a retomar mi presentación. Bueno, estaba todo listo, pero podía fallar y falló. Bueno, como les decía, vamos a presentar muy rápidamente, ya tuvimos las palabras de bienvenida. Les voy a contar brevemente, para aquellos que no lo conocen, de qué se trata el Centro Climático de Copenhague, que además aloja al Centro de Copenhague de Eficiencia Energética. Es una institución de investigación y asesoramiento dedicadas a adoptar y acelerar la adopción de políticas, programas y acciones concretas en eficiencia energética a nivel mundial, y a su vez somos el hub de eficiencia energética para lo que es el ODS 7, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, relacionado a Sustainable Energy for All, y con el compromiso de apoyar a nivel global, especialmente a los países en desarrollo, en el objetivo de duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética al 2030. Trabajamos en distintos ejes, desde el planeamiento y políticas, desarrollo de proyectos, modelos de negocios innovadores, compras públicas sustentables, monitoreo, reporte y verificación, y el fortalecimiento de capacidades, eje en el cual se enmarca esta actividad de colaboración, esta primera, vamos a decir, actividad de colaboración con el proyecto Mesoamérica, porque hemos identificado algunas otras oportunidades que ojalá podamos concretar en un futuro cercano. Dicho esto, voy a comentarles en esta actividad, además, como ya lo mencionó Roberto, es la primera cuando nos sentamos a conversar en base a las
oportunidades y a los desafíos que habían identificado en los talleres previos, donde el fortalecimiento de capacidades era uno de los ejes a apoyar y a contribuir y a desarrollar. Acordamos entre ambas partes trabajar en 2 actividades, esta del día de hoy, que es una introducción para todos aquellos funcionarios públicos de distintas instancias de gobierno y con distintas tareas, simplemente para hacer una puesta en común de conceptos de qué significa esto de la eficiencia energética, qué significa para los países y cómo cada uno puede contribuir desde su rol del día a día, aun cuando no esté vinculado a estos temas. Y la segunda actividad, que es un programa un poco más extenso de varias sesiones, donde vamos a apoyarnos en esta actividad inicial, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades del personal clave, del personal líder en entidades relacionadas ya directamente con eficiencia energética, aquellos que están abocados desde distintas áreas de gobierno, sean gobiernos nacionales, subnacionales o locales, en promover y desarrollar políticas y programas de eficiencia energética en distintos sectores, que como vamos a ver dentro de un rato, la eficiencia energética aparece en todos los sectores de actividad. Y es como les decía antes, es una actividad más enfocada para los tomadores de decisión vinculados a este tema. En la actividad de hoy, el objetivo, ya lo comentamos, es de sensibilización y de puesta en común justamente del rol de la eficiencia energética. Los contenidos son los que fueron compartidos, no los vamos ahora a leer en detalle, pero fueron los que compartidos junto con la invitación. Y lo que sí mencionar es que es un espectro muy amplio de contenidos que tenemos para cubrir en un poquito más de una hora, lo cual es todo un desafío. Vamos a ir desde temas muy globales y macro hasta temas muy concretos y específicos de qué podemos hacer en el día a día. Así que, bueno, vamos a tratar de poner toda esa agenda en esta hora, un poco más de una hora que tenemos por delante. Mencionar que van a recibir a todos los que estén asistiendo un formulario de feedback que les solicitamos que sería muy útil que lo puedan completar para nosotros y para el proyecto Mesoamérica. Es de mucha utilidad contar con el feedback de ustedes. Aquellos también que estén conectados durante el día de hoy van a recibir el certificado de asistencia. Y para aquellos que por alguna circunstancia u otra no hayan podido conectarse, mencionar que la actividad va a quedar grabada y disponible a partir no sé si mañana o el lunes, pero ya les va a llegar también un mail a todos los que hayan sido registrados y luego queda disponible en la web para todos aquellos que aún no habiéndose registrado quieran recorrerla o aquellos que habiendo asistido incluso quieran repasar algún concepto. Pasados estos mensajes, entonces, ahora sí vamos a arrancar. Y vamos a arrancar con una pregunta que quizás suene rara, ¿no? Porque estamos arrancando de un concepto como muy básico, pero me parece importante como para definir de dónde partimos. Y la pregunta es, ¿qué es la energía, no? Si vamos a la definición de técnica, la energía es la capacidad para producir trabajo. Que bueno, eso nos dice bastante, pero a mí me gusta ponerlo en estos términos. La energía es necesaria para cualquier actividad humana, desde levantarnos por la mañana y poder justamente hacer nuestras actividades, cualquier actividad productiva, para transportarnos, para calefaccionarnos, para poder estar teniendo este webinar en este momento no sería posible si no tuviéramos energía, y para todas las actividades que vinculan el desarrollo de los países. Entonces es absolutamente fundamental para el desarrollo. Pero por otro lado también es un bien muchas veces escaso, porque hay restricciones, no vamos a entrar en detalles, pero en este año en particular, nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, y digo nuestra región porque a pesar de estar, yo estoy sentada en Dinamarca, en Copenhague, pero bueno, soy de Argentina, como se habrán dado cuenta por mi acento. La verdad es que nuestra región ha sufrido distintos embates de escasez de energía, mucho producto de las sequías, que también son producto de los efectos del cambio climático. Entonces,
La energía es un bien absolutamente necesario, pero a su vez es un bien que necesitamos cuidarlo porque en distintas circunstancias escasea y en muchos casos es costoso. Y esto hace que impacte directamente en la capacidad de desarrollo de los países. Si seguimos un poco con las cuestiones más técnicas y un poco rememorando lo que veíamos quizás hasta en la escuela secundaria, sabemos que hay distintas formas de energía, ahí vemos citadas solo algunas, y que la energía tiene distintas propiedades, como que se conserva, que la energía se conserva, no se crea ni se destruye, solo se conserva, se transforma y se transfiere, y también se degrada. Y me quiero quedar con estas últimas dos propiedades, que se transforma y se degrada, porque esas dos propiedades son las que dan paso fundamental a la eficiencia energética. Es las que tenemos que tener en permanente conocimiento y justamente es lo que tenemos que evitar, que sabemos que la energía se va a transformar, tenemos que evitar al máximo su degradación. Y ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos bien concretos para fijar este concepto y sobre todo para tenerlo presente, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, es como que la energía es infinita y sí, no se crea ni se destruye, dice el primer principio de la termodinámica, pero sí se degrada y una vez que se degradó no podemos revalorizarla. Entonces es importante que trabajemos sobre ese concepto. Lo que vemos acá es un esquema muy simplificado de lo que suele ser una matriz energética. Esto es un esquema que fue desarrollado para una audiencia de escuelas secundarias, pero me parece que es bien útil y bien gráfico para entender cómo vamos haciendo esa transformación de energía desde el lado de los recursos, que es lo que vemos como energía primaria, y ahí vemos los distintos recursos energéticos: solar, eólico, hídrico, nuclear, biomasa, gas natural, carbón y petróleo. Las etapas de transformación que pueden darse sea en un panel fotovoltaico, en una represa hidroeléctrica, en una central nuclear, en una planta de combustibles, en una central térmica que transforma distintas energías en electricidad, o en una refinería que transforma el petróleo en distintos derivados, combustibles líquidos, gas licuado de petróleo, perdón, y otros derivados que incluso dan lugar a la industria petroquímica. Ahí tenemos las energías secundarias: electricidad, gas natural listo para el consumo final, y todos los combustibles líquidos que salen de las refinerías, e incluso el combustible, el carbón de refinería también. Y por último, y que al final es el fin en sí mismo, tenemos los usos finales de energía. ¿Dónde usamos la energía? En el sector los sectores. En el sector residencial, en el sector transporte, industria, el sector agropecuario, el sector comercial y público. Y habría que agregar en realidad una columna adicional con el uso. Esto en realidad son los sectores, y con el uso que se le da a la energía en cada uno de esos sectores. En el sector residencial, la iluminación, la cocción, la refrigeración de alimentos, todos los usos de energía que tenemos en nuestras casas. En el transporte, tenemos el transporte terrestre, transporte de carga, transporte de pasajeros, terrestre, aviación, marítimo, bueno, los distintos tipos de transporte. En la industria, infinidad de usos: fuerza motriz, calor de procesos, refrigeración de procesos, compresión, bombeo, y podemos seguir enumerando. En el sector agropecuario lo mismo, y en el comercial y público lo mismo. Con lo cual, en cada uno de estos sectores hay un uso final diferente. Y lo importante es saber que independientemente de qué recursos de energía primaria tengamos en nuestros países, los usos finales prácticamente existen todos en todos los países, y en cada uso final de energía hay una oportunidad de hacer eficiencia energética. Y vamos a ir viendo más en detalle de qué manera. También, cuando vemos las diferentes fuentes de energía primaria, vemos que hay fuentes renovables como la solar, eólica, hídrica y biomasa, que son aquellas que no se extinguen en el tiempo, o sea, no tienen una limitación en los recursos. Y tenemos las fuentes no renovables, que son la nuclear, el gas natural, el carbón y el petróleo. En particular,
los tres de abajo, gas natural, carbón, petróleo, son los que conocemos como combustibles fósiles, que son los que generan los gases de efecto invernadero, que a su vez generan los efectos del cambio climático. Un poco lo mencionaba hace un rato, uno de los efectos que estamos viviendo y sufriendo en muchos casos del cambio climático también impacta sobre el sector energético, como es las sequías, lo que hace que tengamos menor disponibilidad de energía hídrica para aprovechamiento en las represas hidroeléctricas y generación de electricidad. Y en particular, en Latinoamérica y el Caribe, la presencia y la participación de la energía hidroeléctrica es realmente significativa y está generando realmente efectos que hay que atender. Entonces, acá una mirada muy simplificada de lo que es la matriz energética, una matriz energética muy general, pero para entender las distintas etapas. Y ahora sí vamos a ir a lo que es el balance energético ya más riguroso. Esto está sacado de OLADE, de la Organización Latinoamericana de la Energía, de su sistema de información energética, que se alimenta a su vez con la información energética provista de todos los países. Esto que parece como una maraña de líneas, en realidad no es más ni menos que un procesamiento riguroso del esquema simplificado que veíamos recién. Sobre la izquierda, ustedes van a ver todas las fuentes primarias, petróleo, gas natural, carbón mineral, hidroenergía, bueno, todas los distintos tipos de fuentes renovables. Las barras son las instancias de transformación que veíamos, tanto las azules como las amarillas en los distintos combustibles. Cada franja es cada fuente de energía, vamos viendo cómo se va transformando. Y en la derecha lo que tenemos son los distintos sectores de consumo, los mismos que veíamos antes. Esta es la matriz para toda Latinoamérica y el Caribe. Si a alguno le interesa conocer en particular la matriz de su país, puede entrar al sistema de información de OLADE y está disponible para todos los países de la región, incluso para años anteriores. Este es el último balance actualizado de la región en su conjunto. Lo que sí es importante mencionar acá en este balance de cómo lo vemos, para cuando, si quieren visitarlo para ver otros países u otros años, es que el ancho de cada una de estas franjas tiene que ver con las cantidades. Entonces, en este gráfico, teniendo en cuenta eso, rápidamente podemos ver que la mayor cantidad de oferta primaria, que es lo que representa este gráfico, es de petróleo, es la línea más gruesa, seguido por el gas natural y seguido por el resto de las energías. Esa es la primera cosa. Y lo otro es que cuando vemos estas líneas que de alguna manera la franja que sale de esas etapas de conversión es más corta que la etapa de conversión en sí misma, es porque la diferencia es una pérdida, y cuando a la izquierda vemos que entra una franja más corta que lo que efectivamente es esta barra, es porque estamos importando energía. Esto es a nivel regional. Lo que vemos acá es que estamos importando combustibles líquidos. Fíjense que acá están las refinerías, todo esto va a la producción, más la importación, esto que vemos aquí abajo es la importación de petróleo. Y luego están los sectores de consumo, donde podemos ver que más del 39% es el transporte, es uno de los sectores, casi todos los países, seguido de la industria y seguido del residencial, comercial y público, que si los agrupamos, dependiendo del país, puede estar entre un 20 o incluso otro 30%, y la industria un 20 y tanto %. Pero en general esto se mantiene bastante, dependiendo por supuesto de la matriz productiva de cada país. Lo mismo que la matriz energética, bueno, hay países que tienen más gas, otros tienen más petróleo, algunos tendrán más hidro, algunos tienen 100% renovable en lo que es energía eléctrica. Esto es la matriz primaria de toda la energía que se consume en los países, no es solamente la energía eléctrica. De nuevo, esto para tener un panorama de
lo complejo que es el sistema energético desde las fuentes primarias hasta las instancias de consumo, que hay temas de importación, temas de pérdidas y luego el aprovechamiento del lado de los sectores. Recién mencionaba que parte de la matriz primaria tiene que ver con petróleo, gas y carbón a nivel mundial. En Latinoamérica y el Caribe la participación del carbón es menor que en otras, bastante menor que en otras regiones, afortunadamente, porque es de los combustibles que más emisiones de gases de efecto invernadero generan. Y cuando vemos cuál es el vínculo entre energía y cambio climático, o energía y emisiones de gases de efecto invernadero, en este cuadro vemos el último reporte de UNEP que se presentó hace poquitos días, que es el Emissions Gap Report, es el reporte anual de cómo estamos en emisiones y del gap, de la brecha que hay entre cómo estamos y cómo deberíamos estar para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. No vamos a entrar en detalle con las conclusiones del informe, que digo, son alertadoras, no alentadoras, sino alertadoras. Estamos mal, tenemos que acelerar la acción, pero eso podría ser producto de otro webinar específico. Lo que sí quiero resaltar acá, que a nivel global el 68% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del consumo de energía en los distintos sectores. El 26% es para generar electricidad, que luego vemos, bueno, la usaremos para distintas cosas, el 11% en la industria, 15% en transporte, 6% en edificios y 10% para la propia producción de combustibles. Lo cual, lo que nos dice es que tanto para la producción de electricidad como para la producción de combustibles también es importante incluir la eficiencia energética en esos sectores. No es solamente del lado de la demanda, que como vamos a verlo quizás hoy más enfocado a los sectores de demanda. Entonces, claramente, energía tiene un rol fundamental, dijimos, para el desarrollo, para las actividades diarias, tiene un impacto muy significativo en las emisiones globales de gases de efecto invernadero y en consecuencia en el cambio climático, y sin ninguna duda tenemos que avanzar en trabajar sobre reducir esas emisiones. Obviamente que trabajar en reducir esas emisiones no tiene una única solución. Si alguno está pensando en este momento hay que migrar todo a renovables, les digo que no es la única solución. Obviamente que las energías renovables son parte de la solución, pero si vemos las proyecciones, esto es del último reporte, del último reporte que se llama Net Zero, o sea, emisiones netas cero de la Agencia Internacional de Energía, lo que nos dice es, estas son las emisiones al 2020, cuánto crecerían por producto de la actividad del incremento de la población, del incremento del desarrollo económico, y cómo deberíamos reducirlas tanto al 2030 como al 2050 para llegar al objetivo de emisiones netas cero. Y acá lo que vemos que en distintas franjas de colores son las distintas medidas. Y esto es lo que tiene desarrollado la Agencia Internacional, como en qué hay que trabajar o en qué habría que trabajar y focalizarse para poder concretar ese objetivo de emisiones netas cero al 2050. El fragmento amarillo es eficiencia energética, el violeta de arriba de todo es cambio de comportamiento, que me atrevería a decir que más de un 80% está vinculado a la eficiencia energética. Y luego tenemos los segmentos en verdes, que son energías renovables. Como podemos ver, es una suma de acciones y medidas para poder cumplir con los objetivos. Lo importante es que de todo lo que habría que hacer para ir por ese camino, por esa trayectoria de emisiones netas, al 2030, la mitad de todo eso se logra con eficiencia energética, energías renovables, solar y eólica. Y al 2050, cuando ya se hace un poco más complejo el tema, aparecen otras soluciones, pero eficiencia energética, solar y eólica siguen teniendo una participación prácticamente de 1/3 en lo que haría falta
implementar para llegar a cumplir el objetivo. Habrán escuchado hablar del compromiso que surgió en la COP28 el año pasado en Emiratos Árabes, en la conferencia de las partes, donde se discuten todos los temas vinculados al cambio climático. Y en la COP del año pasado se estableció un compromiso de triplicar la participación de renovables al 2030 en la matriz eléctrica y de duplicar la tasa global de eficiencia energética, pasando del 2% al 4% cada año hasta el 2030. ¿Qué significa esto? Es incrementar, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, es mejorar la intensidad energética. La intensidad energética es cuánta energía consumimos para generar un dólar equivalente en nuestro Producto Bruto Interno, y esa intensidad energética, en la medida que somos más eficientes, debería ir reduciéndose. ¿A qué ritmo? Bueno, a un 4% cada año, de acá al 2030. La realidad es que dependiendo de los países y dependiendo de los años, esa variación, esa mejora en la intensidad energética está por debajo del 4% y en esto consiste el objetivo de duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética. También se estableció el compromiso de definir la eficiencia energética o de incorporarla. La definición ya es de hace muchos años, la eficiencia energética como el primer combustible, pero centrarla en las políticas públicas, en el planeamiento energético y en las mayores decisiones de inversión. Si bien en muchos de los países en general y en la región en particular el tema de eficiencia energética está presente, todavía falta mucho por hacer para que esté efectivamente en el centro de la política pública, tanto de la política energética como de la política climática. Y acá está otra de las partes del compromiso que decía de adoptar políticas nacionales de eficiencia energética y además incluirlas claramente de manera explícita en las contribuciones nacionales determinadas, que es el compromiso que cada país presenta a la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. Los países en este momento están en proceso de actualización de las NDC y tiene que presentar en febrero del año que viene, 2025, es el momento de incorporar los conceptos de eficiencia energética a las políticas claramente y definitivamente para que justamente se pueda contribuir a esos beneficios que veíamos antes de contribuir a la trayectoria de Net Zero. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía que hizo hace poco, especialmente para la región de Latinoamérica y el Caribe, nos muestra en qué consiste esto de duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética. Esta es la mejora de la intensidad energética en el eje vertical para distintos periodos. Esto es para el periodo 2010-2019. Está por debajo del 2%, apenitas por debajo. En 2022 estuvo en 2% y lo que se pretende es que al 2030 esto llegue al 4% a nivel global. Y quizás estamos pensando, en algunos de ustedes puede estar pensando en este momento, bueno, pero nuestros países son más pequeños, hay otros países que emiten mucho más. Por eso hablamos en porcentaje. Cada país se compromete en función de su propia matriz energética, de sus propias niveles de emisiones. Y hay algo interesante que presentó la IEA en este mismo informe, y esto es el análisis para Latinoamérica de cómo fue la trayectoria en los últimos 10 años de esta evolución de la intensidad energética, y lo que nos dice es que en los últimos 10 años, al menos una vez en los 10 años, el 80% de los países de la región llegó a una tasa de mejora de 4%, con lo cual significa que es alcanzable por los países de nuestra región, que hay más de un 60, casi un 70% de países que lo lograron al menos 2 veces en 10 años, y tenemos un 10% de los países que lo lograron al menos 5 veces en 10 años, con lo cual lo que vemos es que esto es posible
tampoco necesitamos mirar los países más desarrollados, que lo podemos hacer, es concreto, no es que tenemos que saltar a políticas y tecnologías que quizás nos parezcan muy lejanas o experiencias que nos parezcan muy lejanas, que son absolutamente válidas, vale decir también, pero a veces nos lucen como un poco inalcanzables porque estamos hablando de países con otro nivel de desarrollo. Bueno, mirando nuestra propia región, sabemos que este objetivo se puede hacer, por supuesto hay que apalancarlo de distintas maneras. Vamos a ir un poquito más, dado este panorama más global, vamos a ir un poquito más a desglosar algunos de los conceptos que incluso se han ido mencionando. Hablamos permanentemente de eficiencia energética, también hablamos algo de uso responsable. Entonces, sí me parece importante poner como claridad sobre estos dos conceptos y por qué, si bien van de la mano, por qué son diferentes. Cuando hablamos de eficiencia energética, se puede mejorar a través de recambio de tecnologías, de procesos, de equipos. Ahí tenemos algunos ejemplos, las lámparas LED, los equipos con etiqueta de eficiencia energética A o A+, o A+++, como, dependiendo del tipo de etiqueta que haya en cada país. Plantas de cogeneración, hay muchas maneras de hacer eficiencia energética, distintos tipos de equipamientos, pero siempre más vinculado a esto, a tecnologías, equipos y procesos. Cuando hablamos de uso responsable, está más vinculado a un uso adecuado, a las conductas y hábitos. Fíjense que ahí en las fotos no es casualidad que en todas ellas aparece algo de tecnología o equipo que está siendo manipulado, pero aparece la mano humana, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tenemos intervención como personas para ese uso responsable. ¿Y por qué digo que van de la mano? Porque necesitamos de las dos cosas, necesitamos de los equipos, la tecnología y los procesos eficientes, pero también necesitamos de hacer un uso responsable de esos equipos. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. Digo, queremos mejorar o reducir el consumo energético de nuestras instituciones públicas o de nuestra propia vivienda. Podríamos pensar, y a veces es lo primero que se nos viene a la cabeza, en un cambio de luminarias, y está muy bien, y migramos a luminarias LED. Y ahí estamos cambiando la eficiencia energética, la tecnología. Pero ¿qué pasa si luego, aún teniendo luminarias LED, cuando nos vamos de la habitación dejamos todo prendido o nos vamos de casa? Lo mismo pasa con el aire acondicionado o la calefacción. Podemos tener la tecnología más eficiente, pero si luego hacemos un uso inapropiado, no vamos a estar consiguiendo realmente los resultados o todos los resultados que deberíamos. Por eso en el gráfico de la Agencia Internacional de Energía aparece ya desde hace algunos años desglosado lo que tiene que ver con eficiencia energética y lo que tiene que ver con cambio de comportamiento. Porque el equipamiento más eficiente hay que darle un uso apropiado. Y acá es donde todos y cada uno de nosotros podemos hacer nuestro aporte. Incluso cuando tenemos tecnologías todavía poco eficientes, porque también puede ser que pensemos, bueno, pero cambiar las luminarias es costoso, cambiar el aire acondicionado es costoso, por supuesto. Sin embargo, aún con tecnología poco eficiente, podemos hacer un uso responsable y minimizar el consumo de energía sin rescindir de nuestro confort, sin rescindir de la calidad de vida. Y eso también es importante mencionar, que cuando hablamos de uso eficiente y responsable de la energía, estamos hablando de conseguir los mismos bienes y servicios, mantener el mismo confort y calidad de vida, usando menos energía. No es restringir el uso de energía a como sea, no es ni pasar frío en invierno, no es estar a oscuras, sino todo lo contrario. Muchas veces la eficiencia energética y el uso responsable de la energía nos habilitan a mejorar la productividad, mejorar el confort, incluso consumiendo menos energía. Vamos a ir a un ejemplo súper concreto
para lo que les decía de la transformación y la degradación de la energía. Y siguiendo con el ejemplo de la iluminación. Cuando hablamos, y esto es un ejemplo de transformación, transformamos energía eléctrica en iluminación a través de las lámparas, ¿no? Y ese es uno de las transformaciones más visibles, valga la redundancia del concepto. Ahora, esa energía eléctrica que llega a la lámpara, el objetivo y el uso final es la iluminación. También dentro de esa lámpara, esa transformación tiene una degradación que es la que les mencionaba antes y es la que tenemos que tratar de minimizar. Esa transformación nos transforma la energía eléctrica en luz visible, en pérdidas por radiaciones no visibles y en pérdidas por calor. Y acá, al igual que en el balance energético que veíamos antes, el grosor de cada una de estas líneas tiene que ver con la cantidad. ¿Y esto qué significa? Que en las viejas lámparas incandescentes, viejas digo por tecnología vieja, lámparas incandescentes, por ejemplo, el 10-20% de la energía eléctrica es la luz y el resto se pierde por radiaciones no visibles y por pérdidas de calor. Y nada mejor, ningún ejemplo mejor que cuando queremos cambiar una lámpara incandescente, hay que esperar que se enfríe porque justamente levanta mucha temperatura. Al final la lámpara incandescente suele ser casi un mini calefactor que además nos ilumina un poco. ¿Por qué? Porque la verdad que de toda la energía que recibe, solo un porcentaje bajo se convierte en efectivamente iluminación, que es el uso que queremos darle. Entonces, cuando migramos a iluminación eficiente, lo que queremos es tener la misma cantidad de luz visible, reduciendo las pérdidas por radiaciones no visibles, reduciendo las pérdidas por calor, y lo que conseguimos, producto del cambio de tecnología, es que el mismo servicio, la misma prestación de luz visible, la conseguimos consumiendo mucho menos energía eléctrica y ahorrando la diferencia. Y este es el concepto que trata de ilustrar de cómo mediante tecnología eficiente lo que hacemos es reducir el consumo de energía por una menor degradación. Tenemos la misma prestación, lo que hacemos es que evitamos que se nos vaya energía convertida en calor. Esa pérdida de energía convertida en calor o en radiaciones no visibles no la recuperamos más. Y eso es donde son los puntos en los que se trabaja. Y lo mismo pasa en cualquier equipamiento, en un aire acondicionado, en un motor, en un compresor, en un generador de energía eléctrica, como les decía. Todo esto también se aplica a los procesos de generación de energía, tanto en energía eléctrica como en la transformación de lo que puede ser petróleo y gas a combustibles de uso final, tanto líquidos como gaseosos. Bien, y ahora vamos a compartir dos videitos muy breves, pero que para mí hay dos conceptos que dejan. El primero es de una campaña que se hizo hace algunos años en Argentina, una campaña audiovisual, y el segundo es una campaña que se hizo en Panamá también hace unos años. Pero hay dos conceptos súper interesantes que me gusta cómo los muestra el video y que además va a ser un poco más entretenido y así no me escuchan todo el tiempo a mí sola. Vemos estos dos videitos y ahora retomamos. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad.
La energía que desperdicias, alguien más la necesita. Bueno, no sé qué les parecieron los videos, pero tengo dos conceptos acá que me parece interesante resaltar. El primero tiene que ver con justamente el final del mensaje del video, de entender todo lo que pasa para que tengamos electricidad, nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Hay procesos enormes, instalaciones, equipos, mucha gente trabajando, y todo eso lo mejor que podemos hacer es darle el mejor uso posible a través de eficiencia energética y uso responsable. Y en el segundo video, digo, está clarísimo, pero y quizás no sé qué les pasó cuando lo vieron, pero la verdad es que si bien es un concepto que uno a veces repite, bueno, lo que no usamos queda disponible para otros, verlo así tan explícitamente me parece que también nos suma mucho, ¿no? Porque es al final esto es parte de compartir estos recursos energéticos que, como decía al principio, son escasos y a veces y muchas veces costosos, y no derrochar, ¿no? Porque lo que vemos ahí tiene que ver con el no derroche, y justamente ese no derroche es parte del uso responsable que hablaba antes. Antes de seguir, un par de avisos. Tenemos, digo, con mucha satisfacción llegamos al límite tenemos 500 personas conectadas online, y se está transmitiendo también por YouTube. Si alguno se llega a desconectar y no puede volver a conectar a través del link con el que se conectaron al GoToWebinar, pueden acceder al canal de YouTube, y a los que nos están siguiendo por YouTube no deben haber visto el video porque, bueno, por un tema de cómo está configurado, pero ahí les quedan también los links de ambos videos en las dos diapositivas estas que hice de resumen, y los pueden los pueden ver. La verdad que superó todas las expectativas la audiencia, así que estamos muy contentos, y por supuesto, como reitero lo que dije al principio, el webinar quedará grabado y lo podrán volver a ver completo cuando ustedes quieran, y va a quedar disponible públicamente. Bien, dicho esto, vamos a seguir un poquito más. Muchos ya lo fui comentando, pero cuando hablamos de eficiencia energética hay múltiples beneficios, y esos múltiples beneficios tienen que ver yo ahí lo separé en 4 dimensiones. Esto está basado en un reporte también de la Agencia Internacional de Energía, que habla de los múltiples beneficios de la eficiencia energética. Esta es una adaptación un poco más resumida, pero que básicamente lo que podemos ver es cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de energía, por supuesto, de ahorro de energía, hablamos de seguridad energética, que tiene que ver con cuánta dependencia externa tienen los países, cuánto dependo de las importaciones y cuán preparado estoy para esa dependencia, porque puedo depender mucho pero estar súper preparado, y el típico ejemplo para esto es Japón, que no tiene prácticamente recursos energéticos propios, pero sin embargo tiene una seguridad energética alta porque tiene toda la infraestructura para eso, y eso también. La eficiencia energética nos ayuda a incrementar la seguridad energética. Tiene que ver con el acceso a la energía, y es lo que veíamos en el segundo video. En la medida que seamos capaces de hacer un mejor uso de la energía disponible, va a haber más energía disponible para aquellos que hoy la tienen restringida, porque también cuando hablamos de acceso no es solamente una conexión para poder tener una lámpara. Es importante que empecemos a hablar de acceso en términos cualitativos, de acceso de calidad, de acceso asequible, y un montón de otras áreas donde también podríamos generar un webinar casi exclusivamente hablando de acceso a la energía. Luego vienen los beneficios económicos. Cuanto somos más eficientes, aportamos a reducir los precios y los costos de la energía, que no necesariamente van juntos, producto muchas veces de los subsidios que distorsionan los costos de los precios, y en nuestra región tenemos subsidios cruzados en muchos casos. El impacto macroeconómico que hace a la economía de los países. La mayoría de los países en algún punto importan energía o incluso exportan. Si yo soy capaz de ser más eficiente en lo que consumo internamente dentro de mi país, voy a tener
o que importar menos energía, o sea que voy a gastar menos divisas en esa importación, o si fuera un país exportador, si soy más eficiente en mi consumo interno, voy a poder exportar más, con lo cual voy a tener mayores ingresos públicos producto de esa exportación de energía. O sea que en cualquier caso la eficiencia energética impacta positivamente en la macroeconomía de los países. Si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, nos ayuda a la productividad. La energía está presente en todas las actividades, en algunas son energointensivas, tienen la energía como uno de sus principales costos, tanto en esas como las que la energía es un costo más. Si son capaces de ser más eficientes, van a reducir esos costos mejorando el margen de rentabilidad, mejorando la productividad de esa empresa, mejorando la competitividad. Hay muchas empresas que a veces producto de aumentos de tarifas, incluso corren riesgo, sobre todo empresas pymes, corren riesgo de quedar fuera del mercado producto de los aumentos tarifarios. Si son capaces de ser más eficientes, mitigan esos riesgos o incluso pueden cambiar ese riesgo a incluso no hacerlo desaparecer. Cuando hablamos del lado público, la eficiencia energética impacta positivamente en los presupuestos públicos de dos maneras. La más directa tiene que ver con el consumo de energía en las instituciones públicas, que por supuesto baja si son más eficientes y mejoran ese presupuesto con disponibilidad de recursos para otros usos. Y también tiene que ver con lo que hablaba hace un momento de los subsidios. Los subsidios no salen de ningún otro lado que del erario público, entonces si todo el esquema de consumo de energía de un país es más eficiente, va a haber menor subsidio a la energía y mayor presupuesto público disponible para otras cosas tan necesarias en todos nuestros países. Si lo miramos desde el punto de vista individual de los hogares, si somos más eficientes, ese ingreso que no destinamos a pagar parte de la factura energética la podemos destinar a otros usos que también son muy necesarios en otros hogares. Eso también además empieza a tener impactos positivos en el resto de las áreas. El tema del ingreso público, del ingreso disponible en los hogares, producto de la mayor eficiencia, impacta en el desarrollo de las economías locales, porque hay más disponibilidad de recursos para gastar localmente. Bueno, la mayor productividad, por supuesto que también impacta en la economía, impacta en el empleo, que aparece en azul, que son los beneficios sociales. Pero para seguir en orden, la eficiencia energética contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, independientemente de qué fuente de energía estemos aplicando. En algún punto de la matriz energética vamos a estar dejando de consumir combustibles fósiles, con lo cual vamos a estar reduciendo las emisiones a nivel país. Los combustibles fósiles también impactan en la calidad de aire. Los combustibles fósiles y la leña. La leña es un combustible que, si bien se considera renovable, y digo se considera porque es renovable en la medida que la explotación sea adecuada, pero tiene muchos impactos negativos en muchísimas aristas, desde el producto, o sea, el impacto que tiene en la calidad de aire, el problema de enfermedades pulmonares que generan las personas, la cantidad de tiempo de recolección que genera también en las familias que tienen como única o parte de sus consumos energéticos el uso de leña, y también la deforestación que genera eso en los bosques, que son los grandes reservorios, los grandes sumideros de dióxido de carbono, y también contribuye a las emisiones. Entonces, en la medida que hagamos eficiencia energética, vamos a mejorar la calidad de aire, vamos a mejorar la salud de las personas, vamos a mejorar la calidad de vida. La eficiencia energética, por las iniciativas que trae, también genera empleos propios de la actividad y también genera empleo propio de los beneficios económicos que mencionaba antes. Todo esto contribuye directa o indirectamente a la mitigación de la pobreza y a la salud y bienestar, producto de lo que decía de la calidad de aire principalmente. También eso impacta en los presupuestos públicos, porque la salud y el bienestar la mayoría de las veces se atiende con presupuesto público de salud. Entonces, fíjense cómo al final tenemos una espiral positivo donde cada uno de estos impactos
impacta positivamente en otros. Y en el centro de todo esto tenemos la eficiencia energética y el uso responsable de la energía. Ahora bien, estos beneficios son enormes, son conocidos desde hace muchos años, no es que los descubrimos ahora. Entonces, quizás se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué no se hace más? Con todos estos beneficios a la vista, ¿por qué no se aplican más medidas de eficiencia energética a nivel individual de los hogares, a nivel de las empresas, de las industrias, a nivel de los países como políticas? Si bien se viene haciendo mucho desde los últimos, bueno, depende qué país, pero si hablamos de México, que siempre yo lo pongo como ejemplo para la región, de hace más de 30 años, se viene haciendo muchísimo, pero todavía queda, a todos los países de Latinoamérica y del Caribe nos queda mucho por hacer. Bueno, ¿y por qué no hacemos más y más rápido? ¿No? Que al final tenemos un montón de beneficios que no estamos capturando. Bueno, la verdad es que la eficiencia energética trae consigo algunas características que muchas veces se convierten en barreras y que hay que conocerlas, hay que tenerlas identificadas y hay que ver cómo hacemos para convivir con estas características. No las vamos a poder cambiar, para convivir y para sobrellevarlas y reducirlas, o sea, reducirlas en su forma de barrera al mínimo posible. Yo les decía cuando veíamos el balance que todos los usos finales de energía presentan una oportunidad de mejora, tanto en términos de eficiencia, en términos de tecnología, como en términos de uso. Si pensamos en el hogar, la iluminación, el aire acondicionado, la cocción, la refrigeración de alimentos. Si pensamos en lo mismo en la oficina, aire acondicionado, computadoras. Si pensamos en una industria. La característica que tiene consigo este tema es que cada uno de esos usos finales lo que hace es que todas esas oportunidades de eficiencia son de pequeña escala, porque estamos hablando de pequeñitas intervenciones, son específicas, porque no es lo mismo hacer eficiencia energética en iluminación en el sector residencial que en fuerza motriz o compresión o bombeo o frío de procesos en la industria petroquímica, por ejemplo. Y esto hace que también esté dispersa, en todos y cada uno tenemos una oportunidad, es una oportunidad, pero está dispersa. Entonces no es que vamos e instalamos un gran parque solar o un gran parque eólico y con eso compensamos el equivalente a 100, 200, 600 megawatts o 2 o 5. Vamos como de a pequeñas iniciativas. Y eso la hace compleja, porque cada una requiere un conocimiento específico de ese uso. Y por otro lado tiene una característica que para mí es la más difícil de abordar, que es invisible. Nosotros podemos hablar de renovables y yo podría haber llenado la presentación de paneles fotovoltaicos, de energía eólica, de represas hidroeléctricas de baja escala, de geotermia, distintas fotos. Sin embargo, cuando hablamos de eficiencia energética, las típicas imágenes son las lámparas y la etiqueta y no mucho más. Y sin embargo hay infinidad de oportunidades de eficiencia energética y de implementación. Hablábamos hace un tiempo en un podcast que los invito a verlo al final les dejo los contactos, con un colega y decíamos que la eficiencia energética no se inaugura y es una de las barreras que hay en los países. Un parque solar se inaugura, nadie inaugura una norma de eficiencia energética, un estándar mínimo de eficiencia energética. Entonces es muy difícil y lo mismo pasa incluso a nivel individual. Es mucho más fácil decir puse paneles solares en mi casa que decir le cambié todo, o sea, aislé el techo, porque la percepción del impacto y del beneficio del panel es mucho más directa que si hablamos de aislar un techo o un envolvente o la medida que implementemos. Entonces, estas son características que hay que conocerlas, que tenemos que saber que existen y ver cómo abordamos, cómo al ser pequeña y específica, bueno, buscamos soluciones específicas y las agrupamos dependiendo en dónde estamos, en qué sector estamos trabajando, que sea dispersa y bueno, también tiene su complejidad.
Y esto a veces hasta atenta al tema de que sea sobre todo de pequeña escala, a veces hasta atenta incluso al tema de financiamiento. Cuando hablamos de financiar proyectos de eficiencia energética, como son proyectos pequeños, muchas veces los costos transaccionales, sobre todo cuando hablamos a nivel de países para ir a hacer una operación a nivel con los bancos de desarrollo o con la banca comercial, incluso a nivel de las industrias o del sector privado, muchas veces las bajas inversiones que requiere la eficiencia energética no son compatibles con los altos costos de transacción y no son atractivos para ciertos segmentos del sector financiero, lo cual también genera una barrera. Entonces, todo esto es necesario conocerlo. ¿Cómo se aborda? Bueno, para que esto, digamos, se encamine, lo que necesitamos a nivel de los países o de los gobiernos subnacionales y locales también, y esto vale a nivel de los distintos niveles de gobierno, necesitamos alguna organización y arreglo institucional que considere la eficiencia energética. Y esto no significa tener un área dedicada, puede ser un equipo de trabajo, aunque sea pequeñito, pero que tenga el mandato de trabajar en eficiencia energética, y no solamente el mandato, sino también el empoderamiento para poder trabajar de manera transversal con otros sectores. Porque así como decimos que la eficiencia está presente en todos los sectores de consumo, cuando hablamos de un gobierno, no importa el nivel que sea, en general estas áreas están dentro del área de energía, pero es necesario articular con industria, con comercio, con transporte, con vivienda y también con educación. Entonces, esa articulación requiere de una solidez institucional adecuada, ¿sí? Requiere de ese mandato que habilite a ese equipo de articular con estas otras áreas, porque la eficiencia energética es transversal, no es solamente, no está del lado de la demanda de energía, como veíamos en el balance, sino que está no está del lado de la oferta, que en general está dentro del área de energía de los gobiernos, sino que está en todas y cada una de las áreas de la demanda. Necesitamos también normativa y regulación, necesitamos información a los ciudadanos, a los actores de los distintos sectores de la demanda. Necesitamos también información hacia los estados para ver cómo y dónde se consume la energía. Necesitamos incentivos, no solamente, los subsidios no son un buen incentivo. El subsidio de la energía, al contrario, es un contraincentivo. Lo que necesitamos son tarifas que reflejen el costo real de la energía y eventualmente que se subsidie la medida de eficiencia energética. Si yo tengo un sector vulnerable que no puede pagar la energía, lo que efectivamente vale, lo que tengo que hacer es apoyarlo y asistirlo para implementar medidas de eficiencia energética que lo hagan reducir su consumo y en consecuencia reducir su factura. No subsidiar la energía que consumen sin generar estos mecanismos. Y por último, y bueno, no menos importante, generar capacidades a todos los niveles, desde el jardín de infantes, en las escuelas, en todos los niveles escolares y a nivel de los funcionarios públicos, como estamos haciendo, a nivel de concientización de la población en general, como en algunos casos, y ahí, bueno, Panamá, México también tienen muy buenas experiencias de haber dado difusión. Necesitamos multiplicar las instancias de difusión y también capacidades profesionales para tener técnicos, ingenieros, arquitectos y todos los profesionales que hagan falta vinculados a la eficiencia energética con las capacitaciones adecuadas para poder llevar adelante todas estas medidas. Y una cosa importante, de estos 5 componentes necesarios hacen falta todos. No los solucionamos con un financiamiento preferencial de eficiencia energética que estaría dentro de los incentivos o con una norma que me haga obligatorio cierto nivel de eficiencia energética. Es útil, sí, pero todos estos componentes son necesarios al mismo tiempo. Con un solo eje de abordaje no es suficiente, y ahí sí, si miramos, bueno, todos los países que más han avanzado en este tema y revisamos las políticas y los programas, vamos a ver que de una manera
directa o indirecta, tienen todas estas cosas presentes. De esto en particular y el desglose en cada uno de estos componentes vamos a verlo más en detalle en las próximas encuentros de la actividad 2 con los funcionarios vinculados al tema. Bien, y ahora en la última parte, ya fuimos como bajando un poco más al detalle, vamos a ver algunas medidas bien concretas que todos y cada uno podemos implementar en las instituciones públicas, y en realidad en las instituciones públicas, pero también en nuestras casas. Digo, vamos a ver tres medidas asociadas a iluminación, climatización y ofimática, que son los principales usos en lo que son instituciones administrativas, sobre todo. Ahí vemos el caso de hospitales y escuelas quizás un poco distinto, pero para tener una idea de por dónde podemos avanzar en la implementación de medidas de eficiencia energética y de uso responsable. Y vamos a ver que en todos los tipos de uso tenemos 3 tipos de medidas. Podemos hacer cambios operativos o en el uso, y la diferencia entre operativos y el uso, el operativo quizás está más vinculado a quien opera el edificio o la institución, pero también vamos a ver que como usuario individual podemos implementar algunas de estas medidas. Cambios en cómo hago el mantenimiento de la infraestructura, que no necesariamente son equipos, vamos a ver que también son edificios, y los cambios de tecnología. No es solamente necesito cambiar el aire acondicionado, la iluminación o el equipamiento, también, pero de nuevo, las 3 cosas son importantes. Cómo uso el equipamiento, cómo lo mantengo y el recambio tecnológico en la medida que se pueda. En un edificio, su consumo energético va a depender de la ubicación geográfica. Los países del proyecto Mesoamérica tienen, la mayoría están en un área cálida, entre cálida y muy cálida. Bueno, y algunos que incluso tienen varias regiones bioclimáticas, como el caso de México, como el caso de Colombia, dependiendo del punto, pero cada lugar, cada zona geográfica me va a determinar el consumo de energía, sobre todo producto de la climatización, de la calefacción y de la calefacción en invierno, si es que hay invierno. Algunos no tienen, tienen temporada húmeda o seca, y también el uso de aire acondicionado o ventilación en la climatización en clima cálido. La orientación, digo, si estamos en un clima muy cálido y tenemos la orientación al sol, bueno, eso va a requerir más energía para la climatización, la calidad constructiva y el nivel de aislamiento. Por supuesto que el tipo de actividad, no es lo mismo un hospital que una escuela, qué tipo de equipamiento tengo instalado y el uso que le doy al equipamiento. De nuevo aparece la eficiencia energética y el uso responsable. Cuando hablamos de envolvente hablamos de los pisos, de los techos, pisos y paredes del edificio, de las aberturas, puertas y ventanas. Todo esto define cómo va a ser el intercambio de energía con el exterior y cuánto voy a necesitar para climatizar ese edificio. No importa para qué lo utilice. Y es clave. Acá tenemos algunas recomendaciones: reducir el intercambio con el exterior a través de materiales aislantes en la medida que se puedan aislar las paredes. También evitar infiltraciones de aire a través de, o cambiar aberturas si se puede, revisar burletes, juntas, cerrar cortinas y persianas durante la noche para evitar las pérdidas de calor, sobre todo en climas fríos. Si se cambian ventanas, ir por las de doble vidrio hermético. El aislamiento térmico del envolvente puede ahorrar hasta entre un 35% y un 70% de lo que se consume en aire acondicionado, dependiendo del tipo de edificio. Con lo cual es algo que es complejo, es parte de la complejidad que les hablaba hace un rato, pero es una de las principales medidas que podría implementar un edificio, y un edificio público donde ese 35 y 70% de ahorro de energía sería presupuesto público que se ahorra. También la incorporación de parasoles, persianas, para evitar la incidencia del sol directo. En el tema de iluminación, obviamente cambiar a iluminación LED. Ahí vemos las diferencias entre las distintas tecnologías, tanto en lo que es vida útil como el consumo equivalente.
es significativo. Priorizar la luz natural, también una obviedad, pero recordar no dejar luces encendidas en zonas que no estén habitadas, limpiar todo lo que son mamparas, todo eso que es parte del mantenimiento, pero tiene que ver con aprovechar más la instalación que ya tenemos, tener un plan. Si no podemos ir a recambiar la iluminación por completo, tener un plan que en la medida que se vayan quemando, porque llegaron al final de su vida útil, reemplazar con lámparas LED de muy bajo consumo. Y también considerar incorporar tecnologías que es sencilla e incluso muy económica, como los detectores de presencia y temporizadores para espacios que así lo requieran, como pueden ser pasillos de tránsito, de tránsito breve, depósitos, en muchos lugares ya se incorporan el tema de sanitarios, en fin, identificar esos espacios donde quizás la instalación de un detector de presencia, un temporizador, hace la diferencia y no tenemos que estar dependiendo de si enciende o la luz. O, por ejemplo, células fotovoltaicas, fotosensibles, perdón, para lo que es iluminación externa. Si nos aseguramos que no hay iluminación externa encendida al mismo tiempo que hay sol. Cuando hablamos de climatización, algo tan sencillo como ajustar el termostato en 24 grados nos puede hacer ahorrar hasta un 8% de energía por cada grado de menos que se setee. O sea, si lo seteamos en 22, vamos a estar consumiendo casi un 16% más de energía que en 24. Obviamente refrigerar solo los ambientes ocupados. El tema de la limpieza de filtros impacta significativamente. Y de nuevo, fíjense que son un montón de cosas que no se ven, pero que hacen al mejor rendimiento de los equipos y al menor consumo. Si pudiéramos optar por ventilador en vez de aire acondicionado, ahí tenemos la equivalencia. Para un equipo mediano, 16 ventiladores equivalen a un aire acondicionado. Si tenemos que cambiar, elegir tecnología inverter, podemos reducir hasta un 60% el consumo de ese equipo para igual prestación. Y ya lo mencioné, el tema de toldos, aleros, persianas y cortinas. En el caso de la ofimática, todos los equipos informáticos, que si estamos hablando de edificios administrativos, es uno de los principales consumos. El tema de el stand-by, que parece que es esa lucecita que nada consume, pero cuando tenemos una cantidad enorme de equipos encendidos que ya no se utilizan, quedan en modo stand-by, esos pequeños consumos, que no son tan pequeños, puede llegar a ser hasta un 5% de lo que consume el equipo encendido. Si lo dejamos de manera permanente y tenemos una cantidad de equipos significativas, empieza a tener sentido reducirlos. Acá una de las soluciones muy sencillas es conectar todo, y acá me generaba la duda, estos dispositivos que se ve acá, que son estas tomas, le puse multitoma, creo que cada país lo llama distinto, entonces incluí la foto para que sepan a qué me refiero, donde si enchufamos todo en esa toma, con un solo botón podemos asegurarnos que el stand-by queda apagado una vez que terminamos el día de trabajo, o incluso en nuestras casas también. La parte de lo que son monitores y PC, obviamente preferir aquellos más eficientes, y también incorporar el hábito, y esto es puro hábito, porque en lo que es incorporación de nuevas tecnologías, muchas veces la tecnología eficiente se va incorporando sola en el mercado, entonces en la medida que adquirimos equipos nuevos ya son más eficientes, pero la parte del uso depende exclusivamente de nosotros. Entonces, apagar la PC y el monitor cuando nos vamos a ausentar por un rato, o más aún cuando terminamos el día, realmente puede generar un impacto. Y si pensamos que quizás, bueno, pero ¿qué hace que yo apague un ratito mi computadora? Y esto es lo que yo les hablaba de la pequeña escala. La suma de todos y cada una de estas iniciativas y estas pequeñas incorporaciones de hábito o cambios de tecnología que hagamos individualmente, al final del día es lo que suma y es lo que impacta, y es lo que al final termina contribuyendo en que ese 2% se convierta en el 4% de mejora que estamos ambicionando para el 2030. Ya estamos casi terminando, sé que falta mucha información, entonces les quiero dejar varias referencias. Panamá hace algunos años sacó por resolución unas guías
para administradores energéticos de Panamá. Tienen ahí el link al final, en el pie de la presentación. En estas guías, si bien había varias que eran para exclusivamente, estaban pensadas para administradores energéticos, es interesante, y acá les desgloso el contenido, hay una que es exclusiva para edificios administrativos, otra para hospitales, escuelas, instalaciones deportivas. En cada una están los sistemas energéticos que más se usan, y en cada caso están las 3 dimensiones que les mencionaba antes. ¿Qué se puede hacer desde el lado del uso o operativo de ese equipamiento, en el caso de mantenimiento, y qué hacer cuando queremos hacer un recambio tecnológico? Por último, invitarlos a consultar, si quieren profundizar en el tema, dos fuentes. Una es la de Cooperasur, que es dentro del proyecto Mesoamérica, que hay varios webinars que ya se hicieron con participación probablemente de varios de los que están en la audiencia, pero de casi todos los países del proyecto Mesoamérica. Y en nuestra página web del Centro Climático de Copenhague, ahí les muestro 2 fuentes. Por un lado tenemos herramientas en lo que aparece como Toolbox. Si bien los títulos están en inglés, hay muchas de esas herramientas que están desarrolladas en español, son de libre acceso y las pueden utilizar dependiendo cuál sea su función dentro de los organismos públicos. Y en lo que es lo que vemos aquí como Knowledge Management System, hay otros webinars, bibliografía, podcast y mucho material también desarrollado en español. De más está decir que cada uno de los países, y muchos de los países han desarrollado muchísimo material. No puedo dejar de mencionar especialmente a la CONUE, que es la institución por excelencia en estos temas, que ya seguramente nos va a estar acompañando en algún webinar próximo de la segunda parte. También, digo, son fuentes imprescindibles para todos estos temas, que realmente tienen muchísima información, muchísimas publicaciones sumamente útiles. En lo que tiene que ver con el Centro Climático de Copenhague, ahí les dejo los links para las distintas redes sociales. Tenemos también, como les decía, una serie de podcasts, que hay 2 que grabamos hace poco, uno con Odón de Buen, que es el maestro de la eficiencia energética para toda la región, y con Alfonso Blanco, con los dos fue la verdad que un placer, y ahí pueden ver distintos temas y un poco tener otras miradas, además de lo que les fui comentando durante el webinar de hoy. Nos quedan unos pocos minutos, voy a dejar de presentar y vamos a ir, si es que hay algunas preguntas de la audiencia. Bien, a ver. Bueno, acá algunas preguntas que tenemos. ¿Cómo mejorar la eficiencia energética en los países de Mesoamérica cuando en la mayoría de los países se invierte muy poco en investigación y transferencia de tecnología en materia de eficiencia energética en relación a los países altamente desarrollados? Y por otro lado, con políticas públicas en eficiencia energética pobres o con marcos legales que fomentan más la corrupción en nuestros países. Bueno, es una gran pregunta. Me animaría a extender esto no solamente a los países del proyecto Mesoamérica, sino a toda la región. Bueno, creo que es parte del trabajo intenso que tenemos que hacer, quienes trabajamos en este tema y empujamos todas estas agendas. No es sencillo, por las razones que les comenté antes, por esas distintas barreras. Además, obviamente hay que, está la parte política, está la parte también de que estamos de alguna manera, encontrándonos, teniendo que luchar con otras tecnologías más visibles, más atractivas, como puede ser las energías renovables, cuando en realidad tendría que ser un complemento y tendríamos que explotar la sinergia entre energías renovables y eficiencia energética. Todos los países tenemos mucho por desarrollar. Hay que trabajar, me parece que iniciativas como el proyecto Mesoamérica y el PEMUR y este tipo de colaboraciones
como la que estamos teniendo justamente tiene ese objetivo, ¿no? Cómo hacer para apoyar a los países que vienen un poco más relegados en estos temas, avanzar mucho más rápido en base a primero, a las lecciones aprendidas de otros, de los que ya están en el tope de gama de estos temas, y me animo a decir que no hay ningún país a nivel global, ni siquiera los más desarrollados, que tengan todo resuelto en eficiencia energética, todos tienen algo por hacer. Pero bueno, un poco el objetivo de estas cooperaciones es justamente sumar esfuerzos para poder acelerar los resultados y poder avanzar más rápido. Y bueno, y es parte de lo que tenemos por delante. ¿Qué hacer cuando en los países de la región hay mucha gente que no consume energía y darles confort implica que consuma energía? Eso es una gran pregunta, porque además no podemos no darles confort, porque justo esa gente tiene el mismo derecho que tenemos todos a tener cierto nivel de confort. Entonces ahí el gran desafío es que toda esa gente que hoy requiere mejorar o tener acceso o mejorar ese acceso, porque a veces el acceso es muy puntual, y de hecho, digo, hay serios temas de restricciones de energía en las últimas semanas en toda la región. Digo, parte del desafío significa que todas esas comunidades que van a incrementar su consumo de energía lo hagan en base a un consumo eficiente, responsable, con el apalancamiento en energías renovables, y que aquellos segmentos que están ya con ese confort logrado también avancen. Digo, hay que avanzar con todo en paralelo. Combinar acceso y eficiencia energética es una sinergia enorme, y creo que hoy hablar de inclusión de acceso, de incorporación de acceso a la energía sin hablar de eficiencia energética sería un gran error, porque justamente lo que tenemos que hacer es darle un mejor acceso al mismo tiempo que incorporamos tecnologías eficientes. De acuerdo a las mejoras, dice, de eficiencia energética, ¿en qué porcentaje se evita el resquebrajamiento de la capa de ozono? Hay un vínculo, si bien, perdón, el tema de ozono está vinculado a los gases refrigerantes, hay un vínculo a partir de la enmienda de Kigali y del protocolo de Montreal, donde se incorpora la eficiencia energética, sobre todo en lo que tiene que ver con aire acondicionados y refrigeradores, neveras, porque al ser más eficiente además utiliza menos refrigerantes. Entonces, al mismo tiempo que se migra a refrigerantes que no dañan la capa de ozono, migrar a incorporar la eficiencia energética contribuye tanto a reducir los gases de efecto invernadero que originan el cambio climático, como a reducir el efecto en la capa de ozono. ¿Qué implicaciones tiene el incremento de realización de capacitaciones vía online? En particular cuando varias personas de la misma institución se conectan desde diferentes computadoras. Y a ver, yo creo que obviamente hay un impacto en el consumo energético. Si están en la misma institución, lo ideal sería usar la misma conexión, pero acá digo, creo que el impacto, si cada uno de ustedes se lleva una pequeña medida y a partir de salir del webinar empieza a hacer algo diferente, creo que ese impacto es mucho más grande que la energía que pueden haber consumido estando conectados al webinar. Y por otro lado, muchas de estas actividades en el pasado se hacían presenciales, con lo cual el gasto energético era mucho más y llegaba a menos personas. Entonces, yo creo que ahí obviamente es un trade-off, pero que es importante seguir diseminando. Las herramientas online son una herramienta invaluable para cuando queremos llegar a tantas personas. En el evento de hoy tenemos más de 500 personas conectadas en simultáneo. Si hubiéramos solamente un 10% viajado 100 kilómetros, que hubiera sido imposible porque estamos todos en distintos países, hubiéramos consumido muchísimo más energía. Considerando instalación de paneles solares contribuye al ahorro, pero ¿cuál es su costo? La instalación de paneles solares no ahorra energía, aprovecha la energía solar, que también es un recurso. Entonces, ahí es importante poder identificar que tenemos que hacer eficiencia energética, incluso cuando instalamos paneles solares, porque los paneles tienen un costo, porque tienen una vida útil que además generarán un residuo. Entonces, es súper importante optimizar el consumo al mínimo
y complementar con energías renovables. Y esa es la sinergia de las que le hablaba antes. No es solamente poner paneles solares, porque si no vamos a estar incurriendo en un costo y, como les decía, en paneles que llegan a su vida útil, ni hablar si complementamos con baterías. ¿Qué estrategias pueden implementarse para optimizar el uso de los recursos existentes y fomentar una cultura de ahorro energético entre el personal y la comunidad? No hay una única solución. Las estrategias tienen que ser múltiples. Esto requiere un cambio cultural, y un cambio cultural profundo en cómo visualizamos la energía como un recurso indispensable, pero a la vez escaso y costoso. Entonces, es el mismo cambio cultural que tuvimos, no sé, hace quizás 20 o 30 años, por ejemplo, cuando hablábamos de incorporar el cinturón de seguridad en los coches, o el tema de seguridad en las instalaciones, de seguridad en la industria. Eso requirió de muchos años, mucho esfuerzo, y sobre todo lo que requiere son estrategias transversales y continuas. Algunas de las campañas de los videos que les mostraba, y hablo en el caso de Argentina en particular, tuvo en su momento un impacto interesante, pero empezó y terminó. Y en todo cambio cultural lo que se requiere es continuidad. Continuidad, multiplicidad de canales, multiplicidad de estrategias, porque hay quien ve la televisión o quien ve redes sociales, pero hay quien todavía sigue refiriéndose a la prensa gráfica, y dependiendo a qué público querramos alcanzar, la estrategia va a ser diferente. Y no es lo mismo lo que podemos transmitir en un video de publicidad audiovisual de 45 segundos, que está muy bien y generan impacto, a lo que se puede transmitir en un webinar de 1 hora y media como el de hoy, donde es una audiencia más segmentada, o a lo que podemos transmitir en una actividad de 2 o 3 meses. Es como que cada vez vamos a temas más específicos con mucho más nivel de detalle. Pero insisto, el tema de incorporar la eficiencia energética requiere un cambio cultural, y el cambio cultural requiere de estrategias multidimensionales y de continuidad en el tiempo. Se presentó la reducción del uso de energía. No, ahí quizás no me expresé bien, no hablamos de reducción. La eficiencia energética es usar mejor los recursos energéticos. La población, como bien dice la consulta, crece, el consumo crece, lo que necesitamos es que no crezca con la misma velocidad. De hecho, hace más de 30 años, más de 50 diría, antes de la crisis del petróleo del 73, el consumo de energía de los países se usaba como un factor de monitoreo como un indicador, del crecimiento económico de los países. A partir de la crisis del petróleo se empieza a ver que los países necesitan seguir creciendo, independizándose, o sea, no en la misma proporción consumiendo energía, y es donde se empieza a desacoplar el crecimiento del consumo de energía. ¿Qué significa? Que el incremento de PBI sea con una pendiente mayor que el incremento del consumo de energía. Y ahí es donde aparece el concepto de intensidad energética, que es la división de consumo de energía por unidad de PBI, que justamente lo que queremos es que la intensidad energética sea cada vez menor, o sea, que cada vez necesitemos menos de energía para producir una unidad de Producto Bruto Interno. Y ahí, de nuevo, hablamos de crecimiento con menor consumo de energía, mejorar la calidad de vida con menor consumo de energía. Y ese es el concepto fundamental de eficiencia energética. No estamos hablando de decrecimiento, ni de bienestar, ni de confort, ni de desarrollo. Y eso es uno de los principales conceptos que me parece tenemos que tener presente, que justamente la eficiencia nos ayuda a mejorar, porque nos da herramientas para avanzar sin incrementar el consumo de energía en la misma proporción. Bueno, y siguen sumando preguntas, pero ya estamos en horario, así que las vamos a dejar para los próximos encuentros. Agradecerles de nuevo a la Secretaría Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica,
por esta primera actividad en conjunto, a los puntos focales de los países que hicieron un trabajo excepcional en la difusión de este webinar, al Banco Interamericano de Desarrollo por su apoyo en la instancia inicial y el acompañamiento en estas actividades, a todos ustedes que han estado acá participando. Les recuerdo que van a recibir la encuesta. Para nosotros es de suma importancia que puedan responderla, nos ayuda a mejorar, a entender bien qué programar para cómo ajustar los próximos pasos. Agradecerle a mi colega Aris, que está acá atrás y que sin él no hubiera sido posible toda esta conexión y toda la preparación previa del webinar, y ojalá nos estemos encontrando en las próximas actividades. Muchas gracias.